Dios les bendiga. Un video respondiendo a la pregunta, ¿dónde en la Biblia muestra que Dios ordena hacer imágenes? ¿Dónde en la Biblia Dios, Altísimo, Todopoderoso, ordena que se haga imágenes? ¿Verdad? Porque muchas personas, especialmente a veces evangélicos, hermanos separados, dicen que no debe de haber imágenes en el templo, que las imágenes de los católicos son ídolos, que los católicos son idólatras, porque dicen que en Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice, no te harás ninguna escultura ni imagen alguna, ni la que está en el cielo, ni que está en la tierra, ni abajo de la tierra. Y entonces ahí dicen que por eso ves que no debe haber imágenes. Y bueno, Éxodo 24, obviamente, solo que tristemente no es tan obvio para los hermanos separados, pero obviamente el que usa su mente, su cerebro, se da cuenta que no prohíbe todo tipo de imagen, ¿verdad? Porque si fuese así, tampoco los hermanos evangélicos, por ejemplo, podrían usar el dinero, el billete, porque tiene imágenes en el billete. Ya no podrían cobrar el diezmo, no podrían usar el dinero, porque ahí en el billete está una imagen. Entonces, si ellos no están cometiendo idolatría por tener imágenes, es porque Éxodo 24 no prohíbe todo tipo de imagen, ¿verdad? Sino algún tipo de imagen. Solamente prohíbe solo tipo de imagen. No prohíbe la foto de tu abuela, no prohíbe la foto de tu mamá, no prohíbe la foto o la imagen de Mamá María, o del billete que tiene una imagen de Jorge Basadre o Santa Rosa de Lima, o el presidente cualquiera. Prohíbe un tipo de imagen, ¿no? Si fuese todas las imágenes, tendríamos que quemar muchas cosas, ¿no? Polos que tenemos, gorras que tenemos, no podríamos ver televisión, no podríamos ver películas porque son imágenes, tendríamos que botarlos y quemar los periódicos que tienen imágenes. Entonces, uno usando el cerebro se da cuenta, es verdad, cómo Dios prohibirá todo tipo de imagen. Cómo eso suena loco, pero imagínate cómo es la cosa que los hermanos evangélicos le ha convencido a mucha gente que efectivamente todas las imágenes son permitidos, excepto los de los católicos. Eso sí está mal, ¿verdad? No sé cómo, pero han convencido a mucha gente, incluyendo católicos. Es verdad, Éxodo 24 prohíbe solamente un tipo de imagen, los de los católicos. Aunque no había en ese tiempo imagen de María, San Martín de Porres, San Francisco, o un crucifijo, porque no existieron todavía. Y entonces ellos de alguna manera han convencido al mundo una locura realmente, ¿no? Que usando el cerebro, ¿cómo puede ser? Ahí, ¿cómo puede prohibir solamente la imagen de los católicos? Entonces, ¿qué tipo de imagen se prohíbe? No de los católicos, no una imagen de tu abuela, de tu madre, de un santo o de algún ser humano o un pez o un animal, ¿no? Sino que prohíbe la imagen que es un ídolo, uno que uno piensa es un Dios. Y eso sabemos porque Éxodo 20, versículo 3, ahí Dios dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, ese es el contexto del versículo 4, no te harás ninguna imagen. Entonces, el Dios en el versículo 5 dice, es un Dios celoso. Y Dios no es celoso de una imagen cualquiera. Es celoso de que tú tengas otro Dios. No es celoso de la imagen de tu abuela o de Jorge Basadre. No es celoso de ninguna imagen. Es celoso de un ídolo. Que si tú haces una imagen y dices, este es tu Dios, eso es lo que no le gusta a Dios. No le gusta, no quiere competir, Él quiere ser y es el único Dios. Y es el único Dios verdadero. Y es celoso de que si tú tienes otro Dios, sea imagen o sea otra cosa, ¿no? Como por ejemplo los aztecas creían que el sol era un Dios, ¿no? Huichilópochtli creo que le llamaban. Y entonces ellos pensaban que el sol era Dios. El sol no es una imagen, pero el sol, ellos pensaban que era Dios. El sol no está mal el sol, gloria a Dios por el sol. Lo que está mal es pensar que el sol es Dios.
Igual una imagen, no hay problema con una imagen nos ayuda, hay personas que no saben leer, las imágenes ayudan a entender y también no vamos aprendiendo, aunque sabemos leer, las imágenes nos hablan más de 1000 palabras, ¿verdad? Y la imagen es un lindo método para evangelizar también, ¿no? Y los mismos protestantes evangélicos usan a veces revistas con imágenes, ¿no? O películas, ¿no? Muchos protestantes hacen películas muy buenas de Cristo y están usando imágenes para evangelizar, ¿no? Entonces vemos que el problema no es imagen, el problema es que si tú piensas esta imagen es Dios, ¿verdad? Entonces los católicos tenemos imágenes, pero no pensamos que son Dios, ¿verdad? Pensamos que son algo que nos hace recordar, pensar en el cielo, pensar en estas personas que han vivido santamente su vida, nos inspiran, ¿no? Porque mira, esta persona tuvo la valentía de dar su vida para Dios, fue mártir, dio su vida, dejó todo, San Francisco de Asís dejó todo para seguir a Cristo y era un hombre feliz, un hombre alegre, mucha gente le siguió y él cambió mucho del mundo siguiendo a Cristo, ¿no? Y por eso dice Pablo en 1 Corintios 11:1, Pablo dice, imítenme a mí como yo a Cristo. Entonces ahí vemos que Pablo nos dice, no me imiten a mí solo a Cristo, sino al contrario, dicen, imiten a mí. Pero también dice, ¿por qué? Imiten a mí porque yo imito a Cristo. Entonces yo puedo imitar a Pablo, dice la palabra de Dios, no yo, 1 Corintios 11:1, yo puedo imitar a Pablo precisamente porque él ha imitado a Cristo. Y entonces como otro ser humano, como yo soy un cocinero, yo para aprender miro a otros cocineros que cocinan muy bien y así voy aprendiendo yo cómo ser mejor cocinero. Veo otros santos que vivieron su vida para Cristo y yo voy aprendiendo cómo yo también puedo vivir mejor para Cristo. Y verlos a ellos me inspira, ¿no? A dar mi vida para Cristo. Y ese es el sentido de los santos, ¿no? Y de recordarlos, de tener sus imágenes ahí. Y uno de los muchos sentidos, ¿no? También las imágenes son para evangelizar, para ver cuánto nos ama Dios, ¿no? La cruz, por ejemplo, nos hace recordar Juan 3:16. En Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para el que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y uno entonces en la cruz ve esa verdad hecho una imagen, ¿no? Este es el amor del Padre para mí, que envió hasta su único Hijo, quien se dio hasta la muerte por mí. Y a través de la cruz, Él me salva, a través de su sacrificio, dar su vida por mí, como dice Marcos 10:45. En Marcos 10:45, Jesús dice, yo he venido a dar mi vida como rescate, ¿no? Entonces, Él efectivamente en la cruz vemos esa verdad. Entonces las imágenes nos hace pensar en las verdades de la palabra de Dios, nos hace ver y a veces nos ayuda. Algunos son más escuchar o leer, aprenden. Otros son más visual y a través de la cruz, wow, me impacta. Wow, mira cuánto me ama Dios, cuánto me ama Dios. Y ahí te puedes poner a pensar, es el plan de Satanás quitar las imágenes. Él es el que odia ver las imágenes. Él es el que está celoso de las imágenes. Él es el que quiere quemarlos. ¿Por qué? Porque a través de las imágenes pensamos en Dios, tenemos encuentro con Cristo, nos damos cuenta, wow, mira cuánto me ama. Entonces es decir, mejor quemarlos, porque es Satanás que quiere quemarlos para que las personas no tengan esa ayuda que nos hace recordar cuánto somos amados, cuánto nos busca, cuánto nos quiere Dios y que el cielo existe y que allá me espera Dios, me espera también los que han vivido antes de yo, que están ya ahí en la gloria y también a través de esas imágenes me hace pensar en esta persona y yo puedo comunicar con esta persona, me ayuda. Yo puedo orar sin el imagen normal en mi cuarto con la puerta cerrada. Y también la imagen me puede ayudar a orar porque tengo como más visión, soy un ser humano que a veces no es solamente abstractas cosas que me ayudan, sino cosas concretas que me ayudan a enfocar mi oración, ¿no? Y así como yo ahora estoy hablando a ustedes que me están escuchando, yo no estoy hablando al celular, ¿verdad? Sí, algunos dicen, pero ¿por qué hablas a una estatua
que no tiene boca, que no tiene oídos, que no te escucha, ¿no? Igual me podrían decir a mí, ¿por qué estás hablando al celular que no tiene oídos para escuchar, ni boca para hablar? Bueno, es que no estoy hablando al celular. Estoy utilizando el celular para hablar a ustedes. Yo estoy utilizando este celular, esta imagen que ustedes ven, para poder transmitir a ustedes un mensaje. Los que un día van a escuchar este video, los que un día escucharán esto, ¿no? Para ustedes, y este mensaje va para ustedes. Entonces, a través de la imagen, a través del celular, yo estoy hablando a ustedes, ¿verdad? Igual es la imagen, ¿no? No es que yo estoy hablando al yeso y a ver si el yeso me responde. No, yo estoy hablando a la persona quien representa esa estatua. Entonces, si es una estatua de la Virgen María, es que yo estoy dirigiéndome a través de a la Virgen María, y la imagen me ayuda a enfocar esa oración, y a través de la imagen estoy mandando un mensaje a María o a Dios, a Jesús que está en el cielo, ¿verdad? Entonces, la imagen me ayuda. Entonces, no es que estoy hablando a la imagen, sino a quien representa la imagen, ¿no? Así como una videollamada. Cuando tienes una videollamada, le mandas besos a tu mamá a través del videollamada, que ella te está diciendo, oh, gracias, yo también te quiero. Todos sabemos que no, esos besos no es para el celular o la imagen, sino mi mamá que me está escuchando al otro lado, donde vive, donde está hablando conmigo. Mi beso va para allá, hasta allá, y a través de la imagen, a través de la videollamada, llego a mi mamá, ¿verdad? Me ayuda. Yo puedo pensar de mi mamá en mi cuarto, pero a través de esta videollamada, yo estoy hablando con ella y me ayuda a hablar con ella y mandarle mensajes. También puedo escribirle, hay muchas formas, ¿verdad? Pero esta es una forma. Entonces, lo que yo quiero responder, entonces, por eso la pregunta, ¿dónde en la Biblia Dios manda hacer imágenes? Porque eso sería una prueba lindísima de que efectivamente Jesús, o Dios, también, bueno, Dios, Jesús, no mandó a que no se haga ningún tipo de imágenes, ¿sí? y que es malo tener imágenes, o que es malo tener imágenes en la iglesia. Si Dios manda hacer imágenes, significa que no está prohibido para Dios hacer imágenes. Si no, diríamos Dios está loco, ¿verdad? Dice no se puede y después dice hágalo. Entonces, si yo puedo mostrar, o podemos ver en la Biblia, que Dios ordena hacer imágenes, significa que Dios no está en contra de las imágenes. Y más, si puedo ver que hay imágenes hasta en el templo, hasta en el santuario, hasta en lo más sagrado, entonces me doy cuenta que no está mal tener imágenes en los templos, en los lugares sagrados. Porque si Dios lo ordena y si Dios lo hace, significa que está bien y no mal, ¿verdad? Yo ya no me estaría haciendo, si yo estoy en contra de eso. Hay un dicho, ¿no? En la Iglesia Católica, no te hagas más papista que el Papa, ¿verdad? Aquí no volveríamos más Dios que Dios. No. Dios dice que sí está permitido, pero yo no. Como hace el padre Luis Toro. A Petronilo le patina el coco, les patina el coco, les patina el coco, ¿verdad? Entonces, esa es la premisa, y que si Dios ordena hacer imágenes, no es prohibido tener imágenes. Y la pregunta, entonces, ¿dónde en la Biblia ordena Dios que se haga imágenes? Bueno, en Éxodo capítulo 25, en Éxodo capítulo 25, versículo 1, Dios comienza a hablar a Moisés, ¿verdad? Y dice Yahvé en la Biblia católica, o Jehová en la Biblia Reina Valera, habló así a Moisés. Entonces, versículo 1 de Éxodo 25. Dios está hablando. Entonces, Él le va a dar instrucciones de cómo armar la arca de la alianza. Y vamos a ver y resaltar donde Él dice que hay imágenes que tienen que hacer encima del arca. En el versículo 8, después de ya estar diciendo así, este tamaño, en el versículo 8 dice así: hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos. Entonces, hazme. Dios está diciendo hágame, o sea, tú hágame un santuario. Un santuario es un lugar santo. ¿Para qué? Para que yo habite
en medio de ellos. Él quiere un lugar concreto, un lugar donde Él pueda habitar entre nosotros, un lugar visible, un lugar tangible, un lugar de encuentro. Y esta es voluntad de Dios. Versículo 8. Y después vamos a seguir en Éxodo 25, pero avanzar al versículo 18. Dios sigue dando instrucciones y en el 18 aquí es lo que nos interesa. Él ordena hacer una imagen. 2, dice 18, harás. Entonces Dios es el que está mandando, harás. Dios está diciendo haga. Es mandato de Dios. Versículo 18, harás. Además, 2 querubines. Entonces, ¿qué son querubines? Son ángeles que se llaman querubines. Ángeles, no bellas, con alas, ángeles. Entonces, Dios está diciendo que tienes que hacer ángeles, 2 ángeles. Escuchemos otra vez. Harás además 2 querubines de oro macizo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Y vamos al 20. Estarán con las alas extendidas por encima. Entonces vemos que está diciendo 2 querubines con alas, ángeles. Y está dando la orden Dios. Y está dando la orden ¿para qué? Para que se haga imágenes. En este caso, 2 querubines. Y después, el 22, el versículo 22. Vamos a ver el 21. En el 21 nos dice dónde van a ir estos ángeles, ¿verdad? Pondrás el propiciatorio encima del arca. Entonces, estos 2 querubines, dice el versículo 19, haz primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Entonces, en un extremo del arca uno y en un extremo, el otro extremo del arca el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Y ahora entonces vemos el 22. Dios dice, ahí me encontraré contigo. Entonces no solamente está ordenando que se haga, está diciendo que en medio de estas imágenes, ahí me encontraré contigo. Entonces si Dios está en contra de las imágenes, está loco Dios. Es un esquizofrénico. O es verdad que no prohíbe las imágenes, sino los ídolos sí. Pero imágenes no. Es más, Él ordena que se haga imágenes. Y es más, Él dice, entre estas imágenes, ahí me encontraré contigo. Porque para Dios las imágenes no están mal. Es más, a través de ellos y en medio de ellos, yo me voy a encontrar contigo. Dice, ahí me encontraré contigo. Desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines, colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Entonces mira, en medio de los 2 querubines, ahí encima del arca, en medio de los 2 querubines, yo me encontraré contigo, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte. Palabra de Dios, donde Dios ordena hacer imágenes, y él mismo en un lugar santo, en algo santo, el arca de la alianza, que era santo. Tanto así que Usa, un hombre que se llama Usa, tocó el arca indebidamente en un momento que se iba a caer y él quiso sostenerlo y él murió porque tocó lo que es santo. Dice que Dios lo hirió y murió. Y por eso que David, el rey David, en ese momento llamó ese lugar Perez Usa, donde pereció Usa, ¿verdad? Y entonces porque ahí tocó el arca, tan santo es el arca de la alianza que al tocarlo murió. Entonces, este es algo muy santo. Y Dios mismo pidió en este lugar santo, en esta cosa santa, imágenes, hágalo. Y ahí me encontraré contigo encima, ¿no? Bueno, vamos a ver también Números 21. En Números
capítulo 21, ordena hacer otra imagen, esta vez una serpiente. Imagínate, si una serpiente, si tienen problemas los hermanos evangélicos con San Martín de Porres, tendrán un súper problema con la serpiente. Pero Dios ordena hacer una serpiente en Números 21, porque en Números 21 había un problema. Los israelitas habían, como siempre, estaban renegando de Dios, llamándole un homicida, nos has traído al desierto a morir, eres un mentiroso, no nos vas a dar lo que has dicho, y mejor estábamos en Egipto que contigo. Entonces dice que Dios mandó y permitió que haya serpientes seráficos que les mordían y morían, ¿no? Es decir, me estás llamando una serpiente, me estás diciendo que yo soy homicida como Satanás, la serpiente antigua. Soy mentiroso como Satanás, el padre de las mentiras, y que estabas mejor con él que conmigo. Ok, te lo mando. Ahí va. Ahí vas a ver si te gusta o no Satanás. Y entonces serpientes vinieron y les mordían y morían. Entonces los israelitas reconocieron su error, pidieron perdón y entonces Dios le dio el remedio. Pero este remedio ellos tenían que confrontar sus palabras, reconocer su error, reconocer su falla y confrontarlo. Y por eso Dios mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce. Entonces el que fue mordido por una serpiente tendría que venir a la imagen, no en su cuarto, no en cualquier lugar, no al pata del árbol, como dice Padre Luis Toro, pero tenía que ir a la imagen. Y a través de la imagen, ahí es otra idea bonita, ¿a través de una imagen puede Dios sanar? ¿Sí o no? A través de la imagen de Jesús Nazareno que hay en Lima, Señor de los Milagros, ¿ahí puede sanar Dios a través de una imagen? Bueno, sí, resulta que sí, y aquí está escrito, lo vamos a leer, Números 21. A través de la imagen, las personas fueron sanadas. Dios era el que sanaba, pero a través de la imagen. La orden tenía que ir a la imagen. Entonces, y a través de la imagen, Dios es que sanaba. Entonces, por eso vemos que Dios efectivamente puede usar una imagen para sanar. Lo vemos en la Biblia. Así como usó la sombra de Pedro, ¿no? Pedro caminaba, los enfermos le ponían ahí y solo era suficiente que la sombra de Pedro le tocaba y se sanaban. Entonces, la sombra no sanaba, pero Dios sanó a través de la sombra, ¿verdad? Entonces, a través de la sombra sanó. A través del paño de Pablo tocaban a los enfermos y se sanaban. A través del paño, Dios sanaba. Entonces, a través de imágenes, también Dios puede sanar. ¿Por qué un paño sí y una imagen no? A Petronilo le patina el coco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Números 21, efectivamente, donde Dios ordena hacer una imagen y que tenían que verlo para ser sanado. Número 21, 8. Números 21, versículo 8. Y dijo Yahvé a Moisés, hazte. Entonces, Dios, Jehová, si eres evangélico, Yahvé católico, aquí en la Biblia católica, dice, hazte. Entonces, Él le da orden para hacer. Una orden de Dios, hazte. Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mastil. Entonces, le ordena hacer una imagen de una serpiente y que lo pongan en un mastil para que se vea, no para esconderlo. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Todo el que ha sido mordido por una serpiente y la mire a la imagen, vivirá. Y después dice que Moisés hizo esto y dice en el versículo 9, y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Entonces, efectivamente, si le mordía una serpiente y iban a ver la serpiente de bronce, una imagen hecha de bronce, quedaba con vida. Quedaba con vida. El que la miraba
quedaba con vida. Efectivamente, el que miraba una imagen quedaba con vida. Efectivamente, Dios puede sanar a través de una imagen. Y efectivamente Dios ordenó que se haga una imagen. En este caso, una serpiente. Entonces, si Dios ordena hacer una imagen, no es que está en contra de las imágenes. Está en contra que tengamos otros dioses. Y algunos piensan que el sol es otro dios, o un becerro, como los israelitas pensaron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Ahí está la cosa mala. No es malo el sol, no es malo la imagen. Es malo pensar que el sol o una imagen o una vaca o un lo que sea es Dios, porque solo hay un Dios. Y para terminar, dos lugares, penúltimo punto. Es en otro lugar que Dios ordena hacer imágenes, es 1 Reyes capítulo 6. 1 Reyes capítulo 6. Y en 1 Reyes 6 tenemos otro lugar muy santo, el templo, que Salomón, el rey, estaba construyendo. Con la bendición de Dios, él estaba construyendo un templo. Y vamos a ver que Dios ha permitido y ha querido que haya imágenes en el templo, que él bendijo este templo lleno de imágenes. Él aprobó este templo lleno de imágenes. Y si él tendría problemas con imágenes en el templo, tendría que decir, hermano, yo, Salomón, gracias por tu esfuerzo, eres bacán, sé que me amas, pero un error tienes, hermano. Antes que yo bendiga tu templo, tienes que quitar todas las imágenes, porque yo soy un Dios evangélico, o soy un Dios protestante. Pero resulta que no hace eso, que Dios aprueba el templo y bendice el templo que está lleno de imágenes. Y vemos 1 Reyes 6. 1 Reyes 6, 11. Dice esto que Yahvé, Dios, sabe que el templo lo está haciendo Salomón. Llegó a Salomón la palabra de Yahvé que decía, por este templo que estás construyendo, si caminas según mis preceptos, etc., yo te cumpliré mi palabra. Entonces, se ve en esto, 1 Reyes 6, 11, que Dios sabe del templo y que que en este templo, dice en el 13, habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Que entonces él va a habitar entre el pueblo de Israel a través del templo que le están construyendo como algo visible, una presencia visible de que Dios está con ellos. Entonces está consciente de que este templo se está construyendo. Y entonces en el versículo 18 comenzamos a ver imágenes. El cedro, entonces 1 Reyes 6, 18. El cedro del interior presentaba bajo relieves. Entonces, en el interior del templo había bajo relieves. Son imágenes, bajo relieve. Imagen en bajo relieve. ¿De qué? De calabazas y capullos abiertos, ¿no? Como plantas, ¿no? ¿Y por qué plantas y por calabazas y capullos abiertos? Porque era recordar el jardín de Edén. El templo era un recordatorio del jardín de Edén. Y entonces, hola hermana, el jardín de Edén. Y por eso que había imágenes en el templo de plantas, porque eran un recuerdo que estaban entrando nuevamente al jardín de Edén, el lugar, el santuario original, donde Adán y Eva fueron creados y eran encargados de guardar, mantener y cultivar. Entonces el templo era ahora como entrar otra vez al jardín de Edén, ¿no? Recordando esos primeros momentos con Dios. Todo era de cedro, no se veía la piedra. Y otro detalle en el versículo 19. Dispuso el santuario al fondo del templo. Entonces el santuario
el lugar más santo, ¿no? Santuario, por eso se llama santuario. Este lugar más santo de todos está al fondo del templo. Y vamos a ver que hay imágenes ahí, vamos a ver, dice, dispuso el santuario al fondo del templo, colocando ahí el arca de la alianza. Colocando ahí el arca de la alianza. Y recuerden que estaba en la parte superior del arca de la alianza. Hemos visto en Éxodo 25, 2 querubines, 2 imágenes. Entonces el arca de la alianza con sus 2 querubines encima estaban en el lugar más santo del templo. Hay imágenes en el lugar más santo del templo. Ahora vemos el 23, versículo 23, 1 Reyes 6, 23. Dice, hizo en el santuario. Entonces otra vez regresamos a ese lugar santo, y que es el santuario, y hace ahí, vamos a escuchar, hizo en el santuario 2 querubines. ¿Qué? 2 querubines. Entonces, en el santuario, Salomón construyó 2 querubines de madera, de acebuche, de 10 codos de alturas. Yo no sé, yo escuché, son como 5 metros, algo así. Es una altura enorme. Estamos hablando de unas enormes estatuas de querubines, ángeles. Y tenían alas que se extendían también a una distancia enorme. Eran unas imágenes no pequeñas, sino enormes. Como también escuché una vez al padre Luis Toro decir que si un protestante entraría al templo de Dios de Salomón, le daría un infarto enseguida, porque entraría al lugar más santo para encontrarse con imágenes, lo cual están toda la vida diciendo es idolatría. Pero resulta que en el santuario habían 2 querubines, otra vez, de 10 codos de altura, súper alto. Una ala de un querubín medía 5 codos. Y 5 codos también la otra ala. 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta del otro. Entonces ahí vemos que, imagínate, así la altura era grande, también era muy grande la extensión de las alas, la misma medida de la altura. Y entonces, y una ala desde la punta de una ala hasta la otra, 10 codos. El segundo querubín igual, dice. Entonces, dice que ¿dónde colocó estos querubines? Ahí está la hermana Jana. Un saludo, hermana, a toda la gente. En el 27 informa dónde puso los querubines. Colocó los querubines en medio del recinto interior. Los querubines tenían las alas desplegadas, ¿verdad? Entonces, y en el 28 revistió de oro los querubines. Entonces, eran vestidos de oro, eran macizos, grandazos, y eran en el santuario, en el lugar más santo, unos enormes imágenes, ¿verdad? En el templo construido por Salomón. Entonces, en el 1 Reyes 6, 29, también vemos que habían otras imágenes en todo el templo. Dice, esculpió todos los muros del templo. Quiero que resalten todos. Esculpió todos los muros. O sea, no había ningún muro sin imagen, vamos a ver. Porque aquí dice, esculpió todos los muros del templo. No había un muro, no había uno que no tenía imágenes. Todos los muros tenían imágenes, toditos. Esculpió todos los muros del templo, del santuario y de la nave con bajorrelieves de querubines, con bajorrelieves de palmeras, capullos abiertos. Entonces vemos, ¿no? Y después dice, recubrió de oro el pavimento del templo, del santuario y de la nave. Entonces, tanta belleza, ¿no? Lleno de imágenes de ¿qué? Ángeles, palmeras, capullos abiertos.
¿Por qué? Porque no solamente era el templo una señal del jardín de Edén, el paraíso original, donde todos estábamos en comunión con Dios, bueno, Adán y Eva, pero también el nuevo jardín, digamos, el cielo, donde Dios está. El templo representaba también donde Dios está. Estabas entrando a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, Hebreos 12:22 nos dice, en Hebreos 12:22, hay una miriada de ángeles, un montón de ángeles en el santuario de Dios, en el cielo. Y entonces vemos ahí que por eso en el templo había imágenes de querubines, palmeras y capullos. Querubines representaban también la presencia de Dios, el cielo. Estaban entrando en el cielo y en el jardín original, ¿no? Donde también había la presencia del ángel, ¿verdad? Que guardaba la entrada. Entonces ahora había un acceso a Dios a través del templo. Y recubierto de oro, porque así como recordando el cielo, donde todo es perfecto y bello y lo más maravilloso. Quiero terminar esa parte en el capítulo 9. Entonces, en 1 Reyes 9, vemos que Dios aprueba el templo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde en la Biblia Dios ordena hacer imágenes? En este caso, Dios sabe que Salomón está haciendo un templo. Salomón hace un templo lleno de imágenes en todos los muros, en el santuario, sobre el arca de la alianza. Y vamos a ver en el capítulo 9 si Dios desaprueba o aprueba. Si Dios dice, excelente, muy bien, con todas las imágenes está bien. O si Él dice, no, Salomón, pucha, regresa otra vez, hágalo de nuevo, sin imágenes. Y vamos a ver que Dios aquí aprueba un templo lleno de imágenes. Dice en el capítulo 9, versículo 1, cuando Salomón terminó de construir el templo de Yahvé, entonces estamos hablando de que ya terminó el templo Salomón. Cuando Salomón terminó de construir este templo lleno de imágenes, el versículo 3, Yahvé le dijo, Dios le habló. Vamos a poner oído a lo que Dios dice del templo. He escuchado la plegaria y la súplica que has pronunciado ante mí. Consagro este templo. Quiero repetir eso. Consagro este templo. Consagro este templo que me has construido, para poner en él mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en él por siempre. Entonces Dios aquí está consagrando el templo lleno de imágenes y está diciendo que ahí voy a poner en él mi nombre, en un templo lleno de imágenes, y mis ojos y mi corazón estará en él por siempre. Mis ojos y mi corazón estará en este templo lleno de imágenes para siempre. Entonces vemos que Dios aprueba, que no critica las imágenes, al contrario, está contento y dice, ahí voy a estar. Gracias, ahí voy a estar, lo consagro. He escuchado tu plegaria y he visto que lo has hecho bien, aquí estoy. Entonces vemos en el Antiguo Testamento donde Dios ha ordenado imágenes, aprobado imágenes y que eran imágenes significativos y que también imágenes sobre y en y alrededor de cosas santas. Entonces se hace la pregunta uno, ¿puede entonces uno tener imágenes? Sí. ¿Puede tener imágenes en un lugar santo? Sí. Esto es lo que Dios ha hecho y en el Antiguo Testamento. Y vemos en el Nuevo Testamento, para terminar, donde Jesús también aprueba las imágenes, porque en el sentido de que cuando entra al templo, no dice, está mal las imágenes, hermanos. Pucha, lo han tenido equivocado desde el comienzo. Y mi papá encima se equivocó porque aprobó este templo. Yo sé que lo aprobó, pero está loco mi padre y ahora hay que quitar las imágenes porque ahora soy evangélico. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Entonces me encanta esta palabra, ¿no? Es que Jesús va al templo
y no desaprueba el templo las imágenes. Él lo que desaprueba es que están vendiendo y han hecho de casa de su padre un mercado, porque comenzaron a vender en el lugar donde los gentiles tenían que estar alabando a Dios, donde tenían que estar rezando, donde tenían que estar ellos también, porque el templo tenía varios sitios como compartimentos, y la parte más grande y exterior, que llamaban el mar, era reservado especialmente para gentiles, que también podían entrar, pero solamente a esta parte exterior. Y esa parte exterior, dentro de los muros del templo, los que, como no habían muchos gentiles, ahí comenzaron a llenarlo de vender esto para los judíos, que sí podían entrar más a fondo del templo para hacer sus sacrificios. Entonces, como cualquier cosa aquí en Perú, ¿no? Que pasa que hay un juego de fútbol, de lo Perú versus Argentina, digamos, y todos los vendedores vienen a vender sus polos de Messi, su polo de no sé quién, Cueva, y aprovechan el evento para vender, ¿no? Sus cosas, que claro, es normal en una cosa secular y vulgar. Pero en este caso han hecho eso de la casa de su padre, de la casa donde todos deberían estar orando, lo han vuelto un mercado. Ya ni se puede orar porque están vendiendo estos pájaros para hacer los sacrificios, o quizás cordero, o un recordatorio de tu venida al templo, ¿verdad? Todo lo que podían vender para aprovechar, ganar, y el problema era que era dentro del templo donde ya no dejaban rezar a los gentiles, ¿no? Y han convertido la casa del Padre en un mercado. Vamos a leerlo, Juan 2. Y vamos a ver en Juan 2 de que Jesús eso critica, pero no dice, y hermanos, además, todas estas imágenes son una porquería, son una idolatría. Quiten esos bajos relieves de las palmeras, de los querubines y también de los capullos. Quiten esos querubines encima. Bueno, no había arca de la alianza entonces, pero quiten esos querubines que están en el santuario. Esto es una porquería, porque ahora soy evangélico protestante y esto es una... No hizo eso Jesús. Y también sería una locura que él diga, mi padre encima estaba equivocado, he venido a rectificar la cosa de mi padre, que mi padre se equivocó a dejarlos hacer ustedes imágenes, que ahora yo traigo la nueva alianza y que escucha mi palabra. Y ahora lo que mi padre ha dicho está equivocado y ahora yo corrijo lo que dijo mi padre. Al contrario, Jesús decía, yo no digo nada a no ser que mi padre me lo diga. Yo no hago nada a no ser que yo miro y veo lo que mi padre hace, y lo que él hace yo hago. Así dice Jesús, lo que mi padre hace, eso hago yo. Lo que mi padre dice, eso digo yo. Lo que mi padre es y hace, eso hago yo. Y a Felipe dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque él ha venido a hacer lo del Padre, lo que él dice, lo que él quiere, lo que él desea. No a contradecir a su Padre. No a venir a decir, se equivocó mi padre y vengo a rectificarlo. A Petronino le patina el coco, como dice padre Luis Toro. No ha venido a corregir a su padre, ha venido más bien a hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que él ha hecho, yo lo hago. Todo lo que él dice, yo lo digo. Entonces, vamos a ver en Juan 2, donde él critica lo que está pasando en el templo, para ver que efectivamente no critica las imágenes. En el Nuevo Testamento, Jesús yendo al templo lleno de imágenes y nunca ni una sola vez criticando las imágenes. Eso ya es invento de algunas personas en la historia que tenían ese problema. La iglesia lo condenó, ¿verdad? En no sé qué año lo condenó. Dice, eso no es la voluntad de Dios ni la palabra de Dios. Y eso ya se condenó, tranquilo, normal. Entonces no se escuchó otra vez hasta 1500 años después, cuando ya vinieron los hermanos protestantes y evangélicos, que unos sí aprobaban imágenes, ¿no? Martín Lutero, el primer protestante, no desaprobaba imágenes, ¿verdad? Era después de él personas que ya comenzaron a decir las imágenes son malos. Y creo es muy claro que eso es plan de Satanás. Es plan del diablo. ¿Quién odia el crucifijo? Satanás. ¿Quién odia que recuerden a la Virgen María,
a los santos que han vivido su vida para Cristo, han dado su vida, han derramado sangre para Cristo. ¿Quién odia ver a esas imágenes? Satanás. Entonces los hermanos evangélicos protestantes tristemente se prestan a ser herramienta de Satanás, de quitar las cosas de Dios, destruir las cosas de Dios y destruir las cosas que nos hacen recordar a Dios, amar a Dios, recordar a Dios y querer amarlo y saber que somos amados por Él. Nos damos cuenta que este es diabólico. Esa es una mentira, que las imágenes son malos. Y es una mentira diabólica que quiere destruir lo que le hace ver a Dios y pensar en Dios. Entonces Juan 2, versículo 13. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos, haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Perfecta oportunidad para también decir, y me van todas estas imágenes, ¿y sabe qué? Ahorita voy a agarrar un machete, voy a arruinar todas estas imágenes, porque están mal las imágenes. Un perfecto momento para purificar el templo. Perfecto momento si las imágenes eran malos. Pero no lo hace porque las imágenes no son malos. Y no lo hace porque la idea de poner las imágenes era de Dios, aprobado por Dios. Y Él ha venido a hacer la voluntad de Dios. Y entonces el que quiere destruir las imágenes que nos hace recordar de Dios, hacen la obra de Satanás y no de Dios. Y los que hacen imágenes para hacernos recordar a Dios, hacen la obra de Dios. Y entonces Jesús desparramó el dinero. Él echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes y desparramó el dinero de las cambistas y les volcó las mesas. Eso sí, y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Entonces vemos en Juan 2:13 en adelante que efectivamente Jesús va al templo donde hay imágenes y no critica en el momento oportuno, porque pucha, ya se le fue, digamos, ¿no? Ya sacó hasta el látigo, ya está revolcando mesas, pues buena oportunidad de decir también estas imágenes. Pero no lo critica las imágenes, sino que han hecho del lugar santo, donde deben estar orando las personas, un mercado, donde ya ni se puede orar. Entonces, queridos hermanos, ese es para responder a la pregunta, ¿dónde en la Biblia Dios manda a hacer imágenes? Y si Dios manda a hacer imágenes, es porque Él aprueba imágenes. Y hemos visto con claridad, lo que no aprueba es tener otros dioses, sea un sol, sea la vaca, sea un becerro, una imagen de un becerro que tú piensas que es Dios. Porque Dios es un Dios celoso. Pero las imágenes, Dios lo ordena hacer, los aprueba en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque efectivamente nos hacen pensar en el cielo, nos hace levantar la mente y el corazón a Él, nos ayuda mejor a veces las imágenes para poder transportarnos hacia Él y al cielo y pensar en Él y estar con Él. Y justo así dice en Éxodo 25, ¿no? Ahí me encontraré con ustedes. Hermanos, que ustedes se encuentren con Dios, porque Él es lo mejor. Él es lo mejor. Dios les bendiga.